símbolos más hermosos que tenemos como pueblo de Dios es justamente la celebración de la Navidad. Y ciertamente como país hay otras celebraciones que tenemos, como las fiestas patrias, en donde disfrutamos de asados, choripanes, no terremotos, no tomamos terremotos, mote con huesillo, eh, pero eso es una celebración nacional. Y está bien que la celebremos, disfrutamos de esa celebración y algo que nos caracteriza como chilenos. Pero si hay algo que nos caracteriza como pueblo de Dios es disfrutar del nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, mis hermanos, que lo importante no son los regalos, muchas gracias, no es el arbolito, no vamos a entrar en la discusión si es bueno o no es bueno armar el arbolito o tener adornos de Navidad, pero sí quiero invitarlos a que pongamos nuestra mirada en lo que corresponde, que ha nacido el Salvador, y disfrutar de todas sus bondades y bendiciones. Con esto quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas 1, versículos 26 al 38. Aprovecho a saludar a aquellos que no alcancé a saludar, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno tenerlos acá. 26 al 38. El que lo haya encontrado y se pueda poner de pie, quiero invitarlos a que se pongan de pie y podamos leer juntos. Ya, le voy a pedir a las mujeres que lean del 26 al 29, a los hombres del 30 al 33, y yo pasaré a leer del 34 al 38. Las mujeres entonces, del 26 al 29, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa nación sería 30, los hombres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tome asiento. El propósito, sobre todo para los niños que están llenando ahí una hojita, es disfrutar del amor de Dios. El título del sermón es Una sorprendente noticia. Y los 3 puntos es: Dios escoge a María, Dios bendice a María y Dios habita con María. Vamos a nuestro primer punto. Dios escoge a María. Vamos a volver a leer y a recordar. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El texto nos narra que María se encontraba comprometida con un hombre que se llama José, que podríamos descifrar que su profesión era carpintero. Según la tradición, María debía estar viviendo con sus padres en ese momento, pero se esperaba que en ese mismo año María ya estuviese casada y viviendo con José. Pero no quiero detenerme en lo histórico, sino quiero invitarlos a que puedan visualizar la siguiente escena. María era una mujer joven. Bajo nuestra cultura podría ser clasificada como una niña o una adolescente. Se dice que tenía alrededor de 14 a 16 años de edad. Y podemos concluir que era inmadura, con muchas dudas en cuanto a qué significaba el matrimonio. Pero aquí viene lo interesante, donde quiero invitarlos a hacer una pausa. Imagínense entonces a esta niña con dudas sobre su matrimonio, qué significaba el matrimonio, con inseguridades, con inmadurez. Pero fíjense que al recorrer la historia, nosotros contemplamos que su carácter y su obediencia son dignas de admiración. María tiene una obediencia que es merecedora incluso de nuestra imitación. Una obediencia que iba más allá de sus proyectos y de sus deseos personales. Una obediencia a algo más grande que ni siquiera ella lograba imaginar. Pero aún así, y esto es lo bueno de su carácter, obedeció. Obedeció porque era la voluntad del Señor. Y hermanos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nos dicen los apóstoles. ¿A quién es preferible obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Hay que obedecer a Dios antes que a nuestras emociones. Hay que obedecer a Dios antes que a nuestros pensamientos pecaminosos. Hay que obedecer a Dios antes que a nuestra cultura, antes que a nuestra sociedad, porque es bueno obedecer al Señor. ¿Estoy diciendo con esto que abandones tus proyectos personales? ¿Que abandones tus metas? No. No estoy diciendo ni pidiendo que abandones a tu familia, por favor no lo hagas. Que abandones tu carrera, tampoco. Que abandones tus pasatiempos, tampoco. Que abandones tus sueños, menos. Luchas por tus metas. Pero lo que la palabra de Dios nos está pidiendo es que no dejes de obedecer a Dios por tus deseos personales, que es muy diferente. Es muy diferente honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos a dejar a Dios de lado para satisfacer nuestros propios deseos y metas y sueños personales. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Iglesia, el Señor te está invitando hoy a que te arriesgues. Arriésgate por el avance del reino de Dios. Piensa lo siguiente, que Dios es el dueño de todas las cosas. Que Él se merece toda honra y toda gloria, porque así como dice Romanos 11:36, todo es de Él, por Él y para quién. Y para Él. No para ti, no para nosotros, no para tus hijos, no para tu familia. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has pensado que Dios puede quitarte lo que le está robando su gloria? ¿Has pensado que Dios puede quitarte lo que le está robando su gloria? ¿Te estoy metiendo miedo con esto? No, hermano. Solo quiero que recuerdes que Dios es el soberano de todo y que Él es grande y celoso. Dios es el merecedor de toda honra y de toda gloria, no nosotros. María, mis hermanos, sabía que aunque no sabía ni entendía todas las cosas, Dios merece nuestra obediencia. María sabía que aunque no sabía ni entendía todas las cosas, Dios merece nuestra obediencia. Volvamos a nuestra escena.
el ángel se dirige a María con las siguientes palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y esta idea de la compañía, del cuidado de Dios con sus hijos, está desde el principio de las Escrituras. Y podríamos incluso recordar las distintas promesas mencionadas. Por ejemplo, a Moisés se le dice: Moisés, yo seré contigo, en Éxodo 3:12. A Gedeón se le dice: Jehová es contigo, varón esforzado, en Jueces 6:12. A Jeremías se le dice: no temas delante de ellos, porque contigo soy para liberarte, en Jeremías 1:8. El Señor en esta historia quiere cuidar el corazón de María. Y qué hermoso es pensar que el Todopoderoso, que el Rey Supremo tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de nosotros. Y esta historia lo deja claro. Dios cuida el corazón de María, porque sabía que la noticia, que tal mensaje la impactaría. Es más, la dejaría perpleja. Y no tan solo por la apariencia de este ángel mensajero, sino por la noticia, por sus palabras. Tanto así fue la incertidumbre de María que ella se preguntaba: ¿qué significa esta salutación? ¿Qué significan estas palabras, este saludo? Y parafraseando, mis hermanos, este saludo significa que ella era la receptora del regalo más grandioso y precioso que la humanidad pueda recibir: el nacimiento de Dios encarnado. Por eso se le dice: salve, muy favorecida, llena eres de gracia. Y esto, mis hermanos, no es porque ella se lo merecía, no es porque tuviera gracia en sí misma, porque aunque dijimos que su carácter es digno de imitación, que su obediencia es digna de imitación, pecaba al igual que tú y yo. Lo que el ángel le está diciendo es lo siguiente: María, has sido favorecida por Dios, escogida por Dios para un evento único, sublime y extraordinario. En tu vientre se está formando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú no te has ganado este favor. No hay nada especial en ti, excepto que Dios te escogió por amor y misericordia. De esta misma forma, Dios nos escoge a nosotros. Como dice Efesios 1, Dios nos escoge por el puro afecto de su voluntad. Simplemente por gracia, por misericordia, por amor, porque Dios es extraordinario, no nosotros, mis hermanos. Dios escoge a María sin tener méritos, como a nosotros, sin tener ninguna obra buena para que Dios nos mire con favor. Pero no escoge a María para luego desecharla. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios trata con María y Dios la bendice. Nuestro segundo punto: Dios bendice a María. Fíjense lo que dice el versículo 30. El ángel cuidadosamente trata con María y le dice lo siguiente, una simple frase que la hemos escuchado un montón de veces: no temas. María, no temas. El versículo 12 nos cuenta que Zacarías tuvo miedo del ángel cuando éste le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Es más, después uno lee que los pastores también tuvieron miedo cuando el ángel les comunica el nacimiento de Jesús, en el capítulo 2. Lo curioso es que una y otra vez el ángel les dice a sus receptores: no temas. Y el ángel en esta ocasión le dice a María: no temas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque has hallado gracia delante de Él, porque Él te cuidará y velará por ti. Fíjense que debería bastarnos simplemente que Dios diga: no temas. Simplemente debería bastarnos que Dios nos diga: no temas. Pero conociendo nuestro corazón,
Él siempre entrega más información desde el principio de la Escritura. Y cada vez, y haga este ejercicio, cada vez que busques la palabra no temas, viene siempre con una promesa. No temas porque yo lucharé por ti. No temas porque yo voy delante de ti. No temas porque estás en mis manos. No temas porque yo nunca te abandonaré. No temas porque Dios está contigo. Esta idea, mis hermanos, es hermosa. Y nosotros como pueblo de Dios debemos regocijarnos en esta promesa. Es una verdad que vemos una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez vemos cómo Dios nos acompaña, nos cuida, nos bendice, nos alienta, nos quita el temor. Y me gustaría compartir con ustedes 3 principios, mis hermanos, sobre el temor. 1. Reconoce que tu temor puede ser pecaminoso. Reconoce que tu temor puede ser pecaminoso. Esto lo tomé de Coalición por el Evangelio, para que si quieren después lo pueden buscar. Reconoce que tu temor puede ser pecaminoso. Yo sé que nuestro corazón levanta siempre argumentos para decir, es normal que sienta miedo, porque estoy pasando por esta situación. Es normal que me sienta de tal forma, por lo que estoy viviendo. Pero ¿cómo tomamos esa preocupación y ese temor? Y por otro lado decimos que Dios es soberano y que Él puede hacer todas las cosas. Nuestro temor, mis hermanos, por más válido que pueda ser en ciertas ocasiones, es porque no confiamos plenamente en nuestro Dios. Es porque no descansamos plenamente en nuestro Dios. Segundo principio, recuerda las promesas de Dios. Cuando se aparezca el temor, cuando aparezca la duda, recuerda las promesas de Dios. Hace poquito, en nuestro Hablemos de, estuvimos viendo las promesas de Dios. Y veíamos cómo Él promete cuidarnos, cómo Él promete estar con nosotros hasta el fin, cómo Él promete que si nosotros nos arrepentimos y lo buscamos, Él no nos echa fuera, cómo Él promete que el Espíritu Santo será nuestro consolador, y ese consolador, mis hermanos, no es tan solo el que nos limpia nuestras lágrimas. El consolador es alguien que nos alienta, el Paracletos. Es alguien que nos alienta, que nos toma de la mano para llevarnos cuando estamos cansados, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos. Recordamos cómo Dios no nos dejará ni nos abandonará, porque Él es nuestro Padre. Tercer principio, actúa conforme a la verdad y no conforme a las emociones. ¿Has sentido en medio de una oración que Dios no está escuchando tu oración? ¿Has sentido en algún momento de tu vida que Dios no está presente, que Dios no está ahí? En esos momentos de enfermedades, en esos momentos de angustia, ¿has sentido que Dios te ha abandonado? Estoy hablando del sentir. Nosotros sabemos que Dios siempre está, que Dios nos cuida, que no nos deja. Pero el sentir, ¿lo has sentido? Yo creo que todos hemos pasado por ese momento, en algún periodo de nuestras vidas. O a lo mejor ahora. No te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por tus pensamientos. Déjate convencer por su palabra. Su palabra dice que si tú confiesas que Cristo es Señor y Salvador, eres salvo. Por más que tú en tu corazón y en tu mente digas, no sé si soy salvo. Si tú has reconocido que el Señor es Salvador de tu vida, has confesado tus pecados, eres salvo. Cuando sientas que Dios no está escuchando tus oraciones, déjate convencer por sus promesas, de que Él está con su oído inclinado, escuchando tu oración.
Aprende de sus promesas para regocijarte en ellas, porque Él no te abandona, porque Él no te deja, porque Él no desvía su rostro de ti, porque en Cristo fueron perdonados tus pecados. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, es cierto que en esta comunidad debe existir la preocupación los unos por los otros. Es cierto que debemos cuidarnos, llamarnos, los hemos dicho una y otra vez, visitarnos, preocuparnos de nuestras necesidades. Pero fallamos. No lo hacemos siempre. Lo hacemos con uno y no con el otro. Vamos a ir mejorando en esto, mis hermanos. Pero entre nosotros nos podemos defraudar. Pero Dios no defrauda. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto, mis hermanos, debería llevarnos a las lágrimas. Saber que Dios no es cualquier ser, mis hermanos, no es cualquier persona. Es el Todopoderoso, el ser más grandioso, tiene cuidado de ti. Él promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:6. Él estará con nosotros hasta los confines de la tierra, dice el Salmo 139. Él nos sostendrá hasta el final. Primera de Corintios 1:8. A María se le dijo: no temas. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y esto, mis hermanos, nos enseña que María no es escogida, como ya habíamos dicho, ni favorecida por sus méritos personales o por su capacidad. Es favorecida únicamente por la buena voluntad de nuestro bueno y bondadoso Dios. Pero no se equivoquen, el enfoque de esta historia no está en María, sino en un hijo que se llamará Jesús, que se llamará Hijo del Altísimo. El Hijo que había sido profetizado como el Mesías por todo el Antiguo Testamento, nacerá. Versículo 31 en adelante dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas usa varias veces la palabra Altísimo, especialmente para referirse a Dios. Así que cuando le dice a Jesús, Hijo del Altísimo, está diciendo que Jesús es Hijo de Dios. Está diciendo que es Dios mismo. Y al ser Dios mismo, es merecedor entonces de toda honra y de toda gloria por toda la creación. Por eso el texto nos dice: el Señor le dará a Jesús el trono de David, su padre. El nacimiento de Cristo es el cumplimiento de una promesa que Dios hizo a David hace muchos años atrás. ¿En dónde vemos eso? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, que dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono
de su reino. Qué maravilloso, mis hermanos, es saber que el reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Qué hermoso es saber que toda lágrima que has derramado, toda tristeza que has enfrentado, toda angustia que sigues llevando en tu corazón, tendrá consolación en el reino de Dios, porque Cristo se humanó. Porque Cristo murió y porque nuestro Señor resucitó. Es hora entonces, querida iglesia, es hora, mis hermanos, que empecemos a observar la hermosura de nuestro Señor. Es hora de anunciarle a los demás la perfección de Cristo y cómo a través de su vida, cómo a través de su muerte, cómo a través de su resurrección tenemos la esperanza de ser y de pertenecer al reino de nuestro Señor. Un reino donde Él será el Rey de Reyes. Un reino donde Él será el Señor. Un reino donde el pecado ya no existirá. Un reino perfecto. Un reino de alegría. Un reino de gozo. No piense que vamos a estar vestidos de blanco cantando todo el día. Será más extraordinario a cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque estará nuestro Señor y su perfección. Comencemos entonces a observar la Navidad con el espíritu adecuado. Comencemos a predicar el Evangelio. Comencemos a disfrutar del Evangelio. Que en esta Navidad y durante nuestra vida Cristo sea el centro, no las cosas materiales, no los regalos, sino Cristo y solo Cristo, nuestro Señor. Esta historia, mis hermanos, narra un evento extraordinario, donde Dios en su amor, donde Dios y en su misericordia escoge a María, bendice a María y habita con María. Nuestro punto 3, Dios habita con María. En esta escena tenemos la pregunta de María. ¿Qué pregunta? ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y si ustedes lo piensan, es una pregunta súper legítima, ya que, menos en ese tiempo, no podía haber un bebé si no habían relaciones sexuales. ¿Cómo era posible entonces que apareciera un bebé si ella aún no conocía varón porque era virgen? Y el ángel le contesta su pregunta y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Y con eso quedó clarita. Esta promesa, mis hermanos, es la presencia de Dios. Es la promesa de la presencia de Dios de una forma activa, creativa y productiva, haciendo que María, siendo virgen, conciba un hijo de manera milagrosa. La palabra virgen aparece constantemente en nuestro relato. En la porción que nosotros hemos leído aparece 3 veces. Y con esto Lucas claramente intenta enfatizar una idea: el nacimiento virginal de nuestro Señor. Lo que en la teología se llama la preexistencia de Cristo. La doctrina de la preexistencia de Cristo es enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, un texto muy conocido, donde se habla de la humanidad y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:1? Y en el principio, ¿qué cosa? Era el Verbo. Y si no entendemos mucho qué significa todo esto, el versículo 14 nos aclara esta idea y nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos dice entonces que Cristo comenzó a existir en forma humana en un tiempo determinado, pero ha existido desde siempre
porque Cristo es Dios soberano y creador. Y aunque a María se le explica, no se le está pidiendo que comprenda el misterio de todo esto, porque ni siquiera nosotros hoy, después de más de 2000 años, podemos entender a perfección cómo se produce esto. Simplemente podemos concluir que Dios hace como quiere. Pero lo que se requiere de María es que ella crea y se someta gustosamente a esta tremenda bendición. Por eso, a fin de fortalecer la fe de María para que ella pueda creer, el ángel dirige su atención a otro milagro, a la de una persona que ella conocía, su parienta, Elizabeth. Versículo 36, y dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Si María entonces quiere saber cómo es que va a tener un hijo debido a su virginidad, solamente necesita ver el milagro de Elizabeth para confirmarlo. Es decir, si Dios puede poner vida en una mujer anciana, en una mujer estéril, Dios puede hacer lo mismo en una joven virgen. Y aquí está la respuesta, y quiero que lo busquen, por favor, porque quiero que lo leamos todos juntos. Versículo 37. ¿Lo tiene? Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Y aquí debería bajarme del púlpito, mis hermanos, y tirar el computador. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Una vez más, Lucas está adoptando el lenguaje o una idea del Antiguo Testamento, en la que él trata de decirnos que Dios es el soberano del universo. Y nos recuerda esto a una historia, en Génesis 18. ¿Recuerdan cuando el Señor anunció el nacimiento de Isaac? ¿Qué hizo Sara? Se burló, se ríe. Pero el Señor le preguntó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Porque nada, versículo 37, hay imposible para Dios. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero aquí viene una contrapregunta para ustedes. ¿Por qué vivimos, mis hermanos, como si hubiese algo imposible para Dios? ¿Por qué vivimos como si Él no fuese el soberano? ¿Por qué vivimos como si Él no tuviese el control de todas las cosas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Él no pueda hacer? Empecemos, mis hermanos, a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Empecemos a admirar su belleza. No hay nadie como Él. Él tiene el control de todo. Él es poderoso. Él es sublime. No hay quien se le compare. Dispongámonos hoy, ya, ahora, a obedecer su voluntad, así como María lo hizo. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no requiere más confirmación. No requiere un tiempo prolongado para pensarlos y creer. No requiere más seguridad, sino solo repetir la respuesta de algunos personajes del Antiguo Testamento, como el heme aquí de Abraham, al llamado de Dios en Génesis 22.
El heme aquí, envíame a mí, de Isaías, en Isaías 6:8. El heme aquí de Samuel, en 1 Samuel 3:4. ¿Se fijaron que la respuesta de María no fue, Dios, espera que me case, espera que pase un tiempo para disfrutar el matrimonio? Tampoco fue, deja que termines mis estudios, cuando termines, te sirvo. No fue tampoco, es que soy muy joven para tanta responsabilidad. Su respuesta fue, que se haga conmigo lo que tú quieras. Que se haga conmigo conforme a tu voluntad. ¿Seríamos capaces nosotros, mucho mayor cada uno de nosotros, a María, excepto las niñas, con mucha más madurez en el Evangelio, posiblemente con mucho más conocimiento que lo que tenía María, decir, hágase conforme a tu voluntad? ¿Seríamos capaces nosotros hoy de decir, Señor, que se haga conmigo conforme a tu voluntad? No te apresures en decir amén. Porque si no estás dispuesto, no lo digas. Si no estás dispuesto a que Dios haga contigo conforme a su voluntad, algo está fallando en nosotros, mis hermanos. Si no estamos esperando que Dios haga conforme a su voluntad, no estamos siendo cristianos. ¿Seríamos capaces de abandonar nuestra comodidad para obedecer la voluntad de Dios? ¿Seríamos capaces de actuar como María, quien a pesar de su corta edad, del temor al futuro, confió activamente en el Señor? Tenemos hoy, mis hermanos, un llamado a confiar en Dios, en saber que lo que Dios haga es bueno, agradable y perfecto, porque Dios es bueno, agradable y perfecto. Confiar en Dios, mis hermanos, nos ayudará a esperar en Él cuando se demora o hay cierto silencio en la respuesta a nuestras oraciones o en el cumplimiento de sus promesas. Confiar en Dios nos ayudará a esperar, a confiar cuando está ese silencio, cuando tenemos esa sensación de que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones o no está con nosotros. Confiar en Dios evitará que tomemos los asuntos en nuestras propias manos, como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que debemos hacer. ¿Se han dado cuenta que cuando hay un problema nosotros lo primero que hacemos es tratar de solucionarlo con nuestras propias fuerzas? En vez de doblar nuestras rodillas, ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, te necesito. Si confiamos en Dios, le vamos a obedecer como nuestro Señor soberano. Lo vamos a reconocer como el supremo de la historia, como aquel que tiene el control de todas las cosas, como aquel que hace todas las cosas buenas, así como María lo hizo, siendo favorecida y siendo bendecida por Dios. Y termino con la siguiente frase. C.S. Lewis dice lo siguiente: hubo una vez en el mundo un pesebre. Hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Que en esta Navidad celebremos lo que realmente importa. Que en esta Navidad celebremos lo que realmente importa. Que Cristo nuestro Señor, que Cristo nuestro Salvador ha nacido. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos reconociendo